Principios. 12. La organización despliega las actividades de control a través de políticas que establecen las líneas generales del control interno y procedimientos que llevan dichas políticas. Enfoques. Desarrollo y documentación de políticas y procedimientos. La administración desarrolla y documenta políticas y procedimientos para todas las actividades de control relacionadas con el reporte financiero externo. Los procedimientos son documentados usando varios formatos como narrativos, diagramas de flujo y matrices de control. La administración desarrolla un formato estandarizado para las políticas y procedimientos, el cual incluye razones para la política y el procedimiento, incluyendo los riesgos asociados, ubicación, unidades y procesos para los que se aplican las políticas y procedimientos, roles y responsabilidad para poseer, crear, implementar la ejecución y mantenimiento de la política y procedimiento, hechos cubiertos por las políticas y procedimientos, incluyendo acciones correctivas para tomar como parte del desarrollo de la actividad del control, procedimientos de clasificación para las excepciones de las políticas, referencias cruzadas entre las políticas y procedimientos asociados, competencia requerida del personal que desarrolla los procedimientos, revisión de los datos. Ejemplos: uso de formularios para documentar políticas. La compañía Grayson Gas utiliza un formulario estandarizado para formar sus políticas. Sus políticas de contingencia de pérdidas ayudan a asegurar que las transacciones estén registradas según sea necesario para permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados. Las políticas incluyen las siguientes secciones. Propósito. Esta política establece los criterios usados para determinar si una pérdida de contingencia debería ser registrada en los estados financieros. Ubicación y aplicabilidad. La política se aplica a nivel mundial en cualquier unidad de cualquier compañía. Disposiciones clave. Una definición que constituye una contingencia es incluida y se describe un modelo contable relacionado. Roles y responsabilidades. Se proporcionan las descripciones para todos los que estén incluidos en los procesos de identificación, contabilidad y revelaciones, incluyendo el cronograma para la realización. Esto incluye la posición de cada alto ejecutivo financiero, notificando al grupo del alto ejecutivo financiero y al interventor corporativo de la existencia de una actual o potencial pérdida de contingencia, incluyendo los hechos y circunstancias de la posible pérdida y las cantidades estimadas de dicha pérdida. Las contingencias de pérdida verdadera y posibles existencias son revisadas y evaluadas de manera continua por cada posición de alto ejecutivo financiero. Como parte de esta revisión, el actual estado, incluyendo las estimaciones revisadas para cada contingencia de pérdida, es reportado al interventor corporativo. La información requerida para cada revelación es proporcionada a la corporación por la ubicación de reporte financiero legal trimestral en un formulario preestablecido. Dicho formulario es actualizado cuando es necesario. Procedimiento de clasificación de excepciones. Todas las instancias de no cumplimiento identificadas con las políticas contables deben ser referidas al interventor corporativo y al director financiero de la unidad de negocio apropiada. Todos los requerimientos de excepciones a políticas contables deben ser direccionados al director financiero de la unidad para una aprobación preliminar y luego se radica al interventor corporativo para la aprobación final. Enfoques. Implementación de actividades de control a través de las unidades de negocio o líderes funcionales. La unidad de negocios o líderes funcionales implementan actividades de control en sus áreas de responsabilidad a través de la construcción de políticas y procedimientos entre las actividades del día a día de la organización.
En algunos casos, una función de control centralizada o equipos de trabajo con la unidad de negocio o líderes funcionales ayudan a implementar las políticas y procedimientos consistentemente a través de la organización. Estas políticas y procedimientos son comunicados a través de diferentes formas, incluyendo programas de capacitación, encuentros y distribución de documentos formales e informales. Ejemplos: implementación de actividades de control a través de una función de control central. Una agencia federal ha identificado la clasificación errónea de gastos como su mayor riesgo en el reporte financiero. Por esta razón, el director de la agencia ha ordenado cambios organizacionales en los procedimientos y actividades de control. Los formularios de presupuesto, procesos y estructuras de ejecución han sido rediseñados para identificar y categorizar fondos por proyectos de capital. Estos han sido distribuidos a departamentos individuales por la planeación financiera y el grupo de presupuestos. El contrato estándar también ha sido modificado a unos ítems de requerimiento de capitales adquiridos para ser identificados separadamente por cada proyecto y no incluir ítems para otros proyectos. La agencia ha instituido nuevas políticas, capacitación anual obligatoria, revisiones semanales de acciones contractuales pendientes y revisiones mensuales de los gastos para asegurar el cumplimiento del programa. Estos esfuerzos han reducido significativamente las clasificaciones erróneas y la superación de calificaciones de auditoría por planta, propiedad y reporte de equipo. Enfoques: conducción de evaluaciones regulares y para las actividades de control. Los dueños de las actividades de control, en conjunto con los expertos en reporte financiero y control, revisan la documentación de las actividades de control para verificar su relevancia y cambios significativos. Los cambios se realizan cuando se encuentran actividades de control redundantes, obsoletas o inefectivas. Ejemplos: evaluaciones regulares de las políticas y procedimientos. El Banco Central mantiene una lista de chequeo de políticas en su intranet, la cual referencia todas las políticas pertinentes de la compañía y las últimas revisiones de la administración y las próximas revisiones a llevar a cabo y las revisiones y aprobaciones de la Junta Directiva. Las políticas y procedimientos son revisados anualmente o con una frecuencia mayor en caso de ser necesario en respuesta a los cambios en los procesos del negocio. El Departamento de Auditoría Interna evalúa el cumplimiento de las políticas y procedimientos de la compañía en conjunto con sus revisiones de auditoría interna. Información y comunicación. Principio 13. La organización obtiene o genera y utiliza información relevante y de calidad para apoyar el funcionamiento del control interno. Enfoques: creación de un inventario de requerimientos de información. Una gran cantidad de información está disponible para la administración y proviene de una gran variedad de fuentes. Para que la información sea relevante, esta debe ser alineada con las necesidades y responsabilidades de la administración para supervisar el reporte financiero externo y monitorear el sistema de control interno. Un proceso para la identificación de los requerimientos de información y construcción de un inventario posibilita a la administración enfocarse en la información que directamente soporta sus necesidades. Para esto, la administración define categorías comunes y tipos de información que están alineadas con los objetivos de reporte financiero externo y riesgos relacionados, como especifica la administración. A partir de estas categorías, la administración financiera identifica la información relevante tanto de fuentes internas como externas que se adecúen a las necesidades de la administración. La administración crea un inventario de la información y esquematiza cada ítem para uno o más miembros de la administración que tengan una posición en el reporte financiero externo. Este inventario es usado para la asignación de responsabilidades al personal para recolectar la información requerida.
Ejemplos. Uso de inventario de requerimientos de información. La compañía NetHealth ha tenido un crecimiento significativo en el número de pacientes en el último año. Esto ha generado desafíos a las oficinas médicas para la captura de información adecuada para el equipo de procesamiento central. El grupo de procesamiento central depende de una información adecuada para seguir y registrar las visitas de los pacientes, la cual a su vez es usada para actualizar los límites de reembolso de seguros y facturar los pacientes y las compañías de seguros. La administración de la organización supervisa que NetHealth reconozca qué información oportuna y relevante es necesaria para apoyar las actividades de control y mantener cada consultorio médico actualizado en la red con las actividades de los pacientes, acuerdos de seguros, facturación y actividades de recolección. Consecuentemente, el director operativo ha contratado un asesor para entrevistar a los miembros del grupo de procesamiento central, recepcionistas, enfermeras, doctores y demás que trabajan en los consultorios médicos a través de la red. A partir de estas entrevistas, el asesor proporciona un resumen de las actividades de principio a fin de las visitas típicas de pacientes, identificación de los requerimientos de información para ser recolectadas durante cada visita, definición de roles y responsabilidades para la recolección de información para permitir al grupo de procesamiento central actualizar los registros de pacientes y procesar facturas adecuadamente y en una manera más oportuna. Identificación de los flujos de datos que impactaban el procesamiento de transacciones y actividades de control. La administración está desarrollando lineamientos para recolectar la información durante las visitas de los pacientes. Para reducir los costos de distribución de los lineamientos a cada oficina, el director de TI está construyendo en la página de Internet de la compañía una sección para publicar los lineamientos, incluyendo las actualizaciones y comentarios. Enfoques. Obtención de información de fuentes externas. El personal financiero frecuentemente depende de publicaciones, eventos y demás información proveniente de partes externas para obtener la información relevante para llevar a cabo sus responsabilidades. Las fuentes de datos e información varían de acuerdo con los roles específicos y las responsabilidades de cada individuo. Las fuentes de información pueden incluir suscripciones a las publicaciones de la industria y actualizaciones regulatorias, participación en conferencias, exposiciones comerciales y demás eventos de la industria, comunicaciones verbales y electrónicas con los proveedores, clientes o proveedores de servicios externos, membresía y participación en organizaciones relevantes, suscripción a terceras partes y medios sociales de la industria y la compañía, reportes de investigación de la industria, llamadas de la industria y archivos financieros. El personal financiero evalúa la información externa recolectada y la incorporación de eventos, tendencias y cambios en el reporte financiero del día a día o en las responsabilidades de control interno relacionadas. Además, el personal financiero asegura que cualquier pronunciamiento acerca de los cambios para actualizar los estándares contables y los requerimientos regulatorios estén resumidos, revisados y difundidos a otros dentro de la organización de reporte financiero. Ejemplos. Recolección de información de fuentes externas. La compañía JJ Power ofrece un programa de aprendizaje y desarrollo que incluye los lineamientos para el personal financiero y contable para asistir a capacitaciones externas y conferencias. Estas actividades ayudan a los empleados a cumplir sus requerimientos profesionales en educación, mantener certificaciones relevantes y desarrollar nuevas habilidades. Esta capacitación externa también proporciona información de los nuevos requerimientos contables, de revelación y control interno o cambios en los mismos, así como buenas prácticas.
Para complementar las sesiones de capacitación, el personal financiero y contable se suscribe a publicaciones contables relevantes. El personal se reúne regularmente con el Departamento de Auditoría Interna para revisar y actualizar las políticas y procedimientos contables con base en la información recolectada. Además, ellos se reúnen con el director financiero para discutir la información y el impacto en el reporte financiero y en las políticas y procedimientos. Los directores financiero y contable actualizan políticas y procedimientos para reflexionar acerca del impacto de la nueva información. Enfoques. Obtención de información de la administración no financiera. Los objetivos de reporte financiero externo son afectados por las actividades no financieras que se presentan a través del negocio. La información acerca de nuevos eventos, cambios o tendencias significativas es necesaria para apoyar las actividades contables, de revelaciones y de control interno. Por lo tanto, el personal de la alta dirección contable y financiera se reúne por lo menos mensualmente con la administración y el personal de otras áreas del negocio. Durante estas reuniones, la información sobre los eventos y tendencias del negocio es obtenida de forma verbal y escrita. Los tópicos pueden incluir nuevos o pérdidas significativas de clientes, proveedores y otras partes interesadas. Estimar el impacto de la rotación de personal. Tendencias inesperadas. Indicaciones de comportamiento no ético o impropio. Presupuesto en relación con las expectativas reales y pronosticadas. Hechos contractuales de cumplimiento o regulatorios. Quejas de los clientes o proveedores. Resultados de los reportes de auditoría interna. Toda esta información es organizada y resumida para ser presentada a la alta dirección para evaluar el impacto en los estados financieros, en la efectividad de los controles internos o en los cambios necesarios en las políticas y procedimientos. Ejemplos. Conducción de entrevistas trimestrales de la Administración Operativa y otras administraciones. El director de contabilidad de la compañía Fresh Foods es el responsable de la evaluación de los balances de los inventarios como parte del proceso de cierre mensual. Cambios significativos en compromisos de compra, uso de inventarios, preferencias en la configuración de productos y resultados de conteo han impactado los juicios y estimaciones hechas en la aplicación de las políticas de los inventarios. Como consecuencia, el director ahora obtiene y revisa los reportes del sistema ERP de la compañía para identificar tendencias inusuales o inesperadas, cambios en los balances o volumen de transacciones y demás detalles relevantes. Luego, el director se reúne mensualmente con el Departamento de Servicio al Cliente, Contratación, Administración de Inventarios y Logística para obtener información adicional acerca de los clientes, productos, inventario y balances. Con base en estas reuniones, el director revisa las políticas de los inventarios, documenta los datos clave que impactan estimaciones previas y prepara un análisis actualizado para apoyar los requerimientos de inventarios. El director financiero revisa y aprueba el análisis. Enfoques. Creación y mantenimiento de un almacén de información. La alta administración establece una política para manejar la información que es recolectada, producida y compartida a través de la compañía. La política es diseñada para facilitar la captura eficiente, uso y reutilización de la información relevante proporcionada a la administración y al personal en la compañía. La administración y empleados en los roles de reporte financiero externo siguen procedimientos para la identificación y categorización de la información. Estos procedimientos requieren que los atributos de cada pieza de información sean registrados antes de que la información sea aceptada en el almacén. Los atributos pueden incluir dueño de la información, usuarios esperados, fuentes,
criticalidad, frecuencia, proceso soportado, periodo de retención. Ejemplos: uso de almacenamiento de datos para facilitar el acceso a la información. La compañía Food Distributors ha completado un proyecto de informes empresariales para identificar e inventariar información usada a través de la compañía para el reporte financiero externo y control interno. Los resultados del proyecto fueron usados por el director de información y el director financiero para diseñar un almacenamiento de datos y herramientas de reporte en toda la empresa que soportarán una fuente sencilla para la información financiera relevante. La primera fase del proyecto involucró la creación de un inventario de los reportes existentes, identificando las fuentes relevantes y eliminando los reportes redundantes y no críticos. La segunda fase fue el diseño e implementación de las capacidades técnicas y funcionales necesarias para capturar y guardar los datos usados para generar la información relevante. Este proceso incluye la consideración de actividades de control automatizadas relacionadas con la completitud, exactitud, seguridad del acceso y validez de los datos e información generada. La tercera fase del proyecto llevó a cabo la capacitación de los usuarios finales en técnicas sobre la entrada de efectivo y extracción de la información y reportes desde el almacenamiento de datos usando herramientas de reporte. La fase final incluyó el diseño e implementación de los procedimientos operativos y actividades de control sobre el almacenamiento de datos y herramientas de reporte para asegurar la completitud, exactitud, seguridad del acceso y validez de los datos e información de entrada y de reportes generados. Como resultado del proyecto, la compañía ha definido un inventario de reportes, una mejora de datos y un proceso más eficiente para la captura y uso de la información para el reporte financiero externo. Enfoques. Uso de una aplicación para procesar los datos y la información. La administración diseña sus aplicaciones de cómputo para capturar datos de fuentes internas y externas, transformar los datos a información y mantener la calidad de los datos y la información a través de procesamiento y reporte. Las actividades relacionadas con la captura y el procesamiento de datos acerca de las transacciones financieras son documentadas en las políticas y procedimientos de la compañía. El diseño de la aplicación incluye controles de aplicación automatizados, como las revisiones de entradas para la existencia y validez y las revisiones de salidas para la completitud y la exactitud. Este proceso también es apoyado por controles generales de tecnología. Ejemplos: uso de una aplicación para procesar los datos y la información. Una compañía de publicidad, Insight Media, implementó un módulo de compras y pagos de su sistema ERP existente. Las metas clave fueron mejorar la calidad de los datos, reducir transferencias manuales a través de la automatización y mejorar el flujo de información y visibilidad en transacciones de compras. El equipo para la implementación del proyecto fue liderado por el interventor y apoyado por empleados involucrados en procesos de compras y pagos. Se realizaron talleres para confirmar los procesos actuales de principio a fin e identificar la información importante acerca de las fuentes de transacciones, requerimientos clave de datos, riesgos para el reporte financiero e información requerida para contabilidad y reporte. Los resultados de estos talleres fueron revisados por el equipo de trabajo e identificaron las capacidades del módulo ERP para automatizar tareas y controles. De esta manera, la administración de la compañía ganó el acceso a la información más completa, exacta y oportuna para el desarrollo de los controles internos sobre la evaluación de las entradas y revelaciones contables para cuentas por pagar, balances de gastos acumulados, compromisos de compras y balances de efectivo esperados. Mejoramiento de la calidad de la información a través de programas de gobierno de datos.
La alta dirección establece un programa de gobierno de datos para apoyar los objetivos de la compañía, asegurando la confiabilidad de la información usada en el reporte de controles internos y de reporte financiero externo. La alta dirección formaliza políticas, procedimientos y responsabilidades para los datos e información de la administración, considerando el volumen, complejidad y demanda de las capturas rápidas y diseminación de fuentes múltiples. El programa de gobierno de datos incluye procedimientos y políticas para asignación de roles y responsabilidades entre el Grupo Administrativo Central de Datos, funciones del negocio y TI. Validación de fuentes de información. Ejemplos. Validación de datos e información. La compañía Right Choice obtiene datos significativos de transacciones registradas en los sistemas de los puntos de venta. Los datos de las transacciones de tarjetas de crédito son enviados inmediatamente a la compañía de tarjetas de crédito y al almacén de datos interno de la compañía. Los reportes diarios son producidos desde el almacén de datos y usados para preparar reconciliaciones de pago con las compañías de tarjetas de crédito. La compañía también ha implementado un software para el monitoreo continuo de las transacciones y apoyar la calidad y confiabilidad de los datos y la información. Enfoques. Identificación, seguridad y retención de los datos e información financiera. La alta dirección de TI establece políticas para definir categorías de datos y asignar requerimientos para la seguridad y retención de los datos. Estas políticas apoyan las responsabilidades de la administración y los empleados de la protección de la información de accesos o cambios no autorizados y para cumplir con los requerimientos de retención y destrucción de datos. El alto administrador de datos desarrolla procesos y almacenes para llevar a cabo la política de clasificación de datos. Los requerimientos de clasificación de datos son comunicados al personal responsable del procesamiento de transacciones a través de notificaciones periódicas sobre las responsabilidades importantes de control interno. Ejemplos. Identificación y protección de datos e información financiera. La compañía BioAdaptive ha desarrollado procedimientos operativos estándar para identificar, clasificar y asegurar la información sensible, incluyendo la información financiera durante el ciclo de vida de los datos e información. Estos procedimientos incluyen confirmación de la adherencia a los procedimientos operativos estándar, identificación de los datos e información financiera que requieren restricción en el acceso y retención para cumplir con los requerimientos de reporte, asignación de categorías de seguridad de datos apropiadas a los datos e información financiera sensible cuando entran al sistema de información, revisión de los controles de aplicación automatizados que apoyan la seguridad, privacidad y almacenamiento de datos e información financiera con base en la categoría de seguridad de los datos de entrada. Revisar periódicamente si los datos y la información financiera sensible han sido categorizados apropiadamente. www.auditul.org